Durante 7 noches seguidas, un inquietante autobús rojo sangriento paraba frente a mi casa a las 3:33 de la mañana. Era extraño, sobre todo porque Frost Hollow, como la mayoría de los pueblos pequeños de Estados Unidos, no tenía transporte público. Aún más extraño, cada vez que llegaba el autobús, la gente subía y bajaba. Parecían increíblemente altos y delgados, pero cada vez que intentaba enfocar sus rostros, solo veía una imagen borrosa, de piel blanca, sin rasgos distintivos. En la mañana del 7º día, decidí llamar a la oficina del sheriff. No tenía ni idea de qué más hacer. Una mujer con un marcado acento sureño contestó. «Oficina del sheriff, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó con voz pausada, como si hubiera estado despierta toda la noche. Me detuve un momento, sin saber cómo explicar este extraño suceso. No sé muy bien a quién llamar para esto, pero hay un autobús que para frente a mi casa en plena noche. Deja gente. Vivo en Slaughterhouse Road, pasando la escuela abandonada. Es extraño porque solo pasa sobre las 3 de la madrugada y siempre hay gente esperando para subir, divagaba, sintiéndome de repente como un tonto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y pude oír la respiración suave de la mujer. Por fin, habló, no tenemos autobuses en Slaughterhouse Road, señor. No tenemos transporte público en la ciudad, aparte de los autobuses para las escuelas, será una empresa privada, vio el logotipo de la empresa, el número de ruta, algo. Había estado temiendo esta parte, pero ahora no tenía otra opción. Sí, dudé, en el lateral del autobús ponía, Inferno Express, y el número de ruta era el 666. No oí nada más que su respiración durante unos segundos, y luego, clic. La línea se cortó. Me quedé allí, mirando el teléfono, con el tono de marcado zumbando en mi oído, preguntándome qué acababa de pasar. Sabía que necesitaba conseguir pruebas del extraño autobús. Decidido, me armé de valor y a las 3 de la mañana de la noche siguiente, me vestí de negro, camiseta de manga larga, vaqueros, zapatillas deportivas, con la esperanza de mimetizarme con las sombras. Con una cámara digital en la mano, salí al exterior. El aire era cálido y húmedo, con una suave brisa que traía el aroma del fresco verano. La noche era extrañamente tranquila, pero la ansiedad en mi estómago se acentuó. Sentía como si estuviera a punto de cometer un delito, no solo de grabar un autobús cualquiera en mi propio patio trasero. La calle en la que vivía era en su mayor parte un bosque aislado con algunas casas dispersas. Sabía dónde paraba siempre el autobús, cerca de una zona pantanosa a unos cientos de metros carretera abajo, justo al borde de la propiedad de mi vecino. Encontré un arbusto espeso tras el cual esconderme, lo suficientemente lejos para evitar que me detectaran, pero lo suficientemente cerca para tener una vista clara. Mi reloj avanzaba lentamente, los segundos se extendían como si fueran horas. Cerré los ojos y esperé, atento a cualquier sonido. Entonces, el rugido de un potente motor rompió el silencio. El autobús estaba en camino. Presioné el botón de grabación de la cámara, susurrando mientras intentaba que mi voz sonara firme. Hola, me llamo Landon Pierre. Vivo en Frost Hollow, en Slaughterhouse Road. Desde hace una semana, un autobús se ha parado frente a mi casa en plena noche. La gente que va en él no se ve bien. Todos son extremadamente altos y delgados. Así que estoy aquí grabando todo esto. Si algo me pasa, si alguien encuentra esto. Mi voz se fue apagando al sentir el peso de mis palabras flotando en el aire. Los frenos del autobús chirriaron al detenerse con un sonido como el gemido de un animal torturado. Podía oler los gases de escape, un olor penetrante y metálico que llenaba el aire. Un instante después, el autobús apareció por la esquina, apareciendo ante mis ojos, con su brillante pintura rojo sangre casi brillando bajo las tenues farolas. Las ventanas, largas y ovaladas, parecían los ojos de una criatura sobrenatural, sus oscuros reflejos contrastaban marcadamente con el brillante exterior del autobús. Volví a mirar la cámara, aliviado al ver que la luz roja intermitente parpadeaba sin parar. Tenía que asegurarme de que el resplandor de la pantalla o el pequeño punto rojo no fueran visibles para los pasajeros, si es que eran humanos. La puerta del autobús se abrió con un chirrido horrible, llenando el aire con el sonido del metal oxidado al rozarse. Las luces interiores parpadearon, proyectando un resplandor intenso que iluminó todo el autobús. Las ventanas con forma de ojo también brillaron, destellando con un ritmo estroboscópico, proyectando largas sombras sobre el suelo pantanoso. A través de la neblina de luz roja, vi al conductor.
Vestía un traje negro con botones blancos y botas lustradas. Su apariencia casi me recordaba a una versión retorcida de un oficial de las SS. Era increíblemente alto, su cabeza, blanca como el hueso, casi rozaba el techo del autobús. Sus ojos, dos enormes orbes negros, sin párpados, sobresalían de su rostro como los de una mantis religiosa. Eran del tamaño de naranjas. Me quedé paralizada, mirando fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué estaba mirando? ¿Podían esos ojos ver el diminuto punto rojo de la cámara? Se me cortó la respiración al girar la cabeza, fijándome la mirada directamente. Se me puso la piel de gallina y, por un instante, estuve convencida de que podía verme, escondida entre los arbustos. Entonces, la puerta se abrió de par en par y del autobús salieron unas figuras altas y sin rostro, con movimientos rígidos y antinaturales, como sacadas de una pesadilla. Me acerqué a una de ellas, intentando captar algún rasgo, pero solo pude distinguir una superficie lisa y sin rasgos distintivos, como si llevaran máscaras de carne. Sus cabezas tenían forma de huevo, los brazos colgando hasta el suelo, los dedos largos y retorcidos, como raíces nudosas. Llevaban monos naranjas, igual que los presos de la zona. Su piel, pálida y lampiña, se ondulaba ligeramente como si respiraran a través de ella, sus movimientos eran bruscos y antinaturales. Algunos se adentraron en el bosque, desviándose en diferentes direcciones. Uno de ellos caminó hacia la casa de mi vecino, sus largos y espeluznantes pasos lo llevaron por un costado, mirando por las ventanas con su rostro sin rasgos distintivos. Apretándose el cráneo con los dedos como si intentara bloquear una luz que ni siquiera estaba allí. Podía oír el zumbido del motor del autobús mientras permanecía detenido, con la puerta abierta de par en par. El conductor, con su cuerpo imponente y extraño, se levantó de su asiento con un movimiento exagerado, inclinándose hacia adelante de una manera que casi parecía infantil. Tenía los ojos abiertos, desorbitados, casi frenéticos, y bajó lentamente las escaleras del autobús. Contuve la respiración mientras se acercaba cada vez más a donde me escondía, con sus enormes ojos fijos en mí. El pánico me invadió, gélido y agudo. No había a dónde correr. No había dónde esconderse. Echó a caminar hacia mí con pasos exagerados y lentos, con los brazos extendidos, como invitándome a acercarme. Una extraña sonrisa se extendió por su rostro pálido y lampiño, una expresión de pura locura. Tenía que salir de allí. Me puse de pie a toda prisa, tropezando hacia el bosque. Pero el suelo cedió bajo mis pies, y de un solo paso, mi pie se hundió en la tierra blanda, inundándolo mientras intentaba liberarme. Me revolví, desesperado por no caer en el pantano turbio. Pero entonces, sentí algo. Una mano. Surgió de la oscuridad, agarrándome por la nuca, tirándome hacia atrás con una fuerza aterradora. La mano ardía, como si tuviera fiebre. Forcejé, gritando pidiendo ayuda, pero la mano no me soltó. Me arrastró de vuelta a la carretera, levantándome como si no pesara nada. Vi el autobús delante de mí, la sonrisa torcida del conductor ahora a escasos centímetros de mi cara. Estaba de pie sobre mí, imponente, con el brazo levantado como si fuera a golpearme. Podía ver los huesos de las escaleras, apilados con extremidades humanas amarillentas y agrietadas, brazos y piernas, rotos y dispuestos en un espantoso despliegue. Pero lo que me revolvió el estómago fue la silla. El asiento del conductor, hecho de cráneos humanos, cada uno cuidadosamente dispuesto, con los ojos bien abiertos, mirándome fijamente. La piel, pálida y correosa, se tensaba sobre el asiento. Los cráneos eran la tapicería. Era como si el autobús mismo hubiera sido construido con restos humanos. Miré horrorizado, incapaz de procesar la grotesca escena que se desarrollaba ante mí. El brazo delgado e inhumanamente largo del conductor se inclinó hacia mí, sus dedos esqueléticos apuntando directamente a la puerta abierta del autobús. Su gesto fue lento, deliberado, como salido de una pesadilla, una invitación a lo inevitable. Estaba paralizada por el miedo, mirando la grotesca silla, las calaveras que la componían, la realidad de pesadilla que me rodeaba. No, susurré con la voz temblorosa. No quiero subir. Lo siento. No debería haber venido. Por favor, solo quiero ir a casa. Pero el conductor permaneció quieto, con la mirada fija en mí, su expresión inmutable, la sonrisa aún grabada en su rostro. Miré hacia atrás, pero no había escapatoria. El pantano, el bosque, todo se cerraba. El crujido de la puerta al cerrarse resonó a mi alrededor, sellando mi destino.
Los altos humanoides, esas figuras sin rostro, habían vuelto a aparecer, de pie junto a la puerta, esperando para acompañarme al autobús de pesadilla. Apenas podía moverme, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Me embargaba una sensación repugnante de inevitabilidad. Me alcanzaron, sus manos como garras, sus dedos largos y retorcidos se cerraron sobre mis muñecas, arrastrándome hacia adelante. Grité, pero fue inútil. Mis gritos resonaron en el silencio, ahogados por el vasto vacío que me rodeaba. Me empujaron dentro, apretándome los brazos. Tropecé, casi me caigo, pero me arrastraron hacia las profundidades del autobús. Al entrar, pude verlos. Las personas, o lo que supuse que eran personas, sentadas inmóviles en sus asientos. Sus cuerpos eran anormalmente altos, delgados y esqueléticos, sus rostros lisos y sin rasgos distintivos, como las criaturas que habían subido antes. Permanecían completamente quietos, sin siquiera reconocer mi presencia, como si fueran parte del paisaje. Los asientos a su alrededor estaban llenos, y el autobús mismo estaba más vivo con sus extraños pasajeros de lo que jamás había imaginado. Me lanzaron a uno de los asientos traseros, mi cuerpo rebotando contra la superficie fría y dura. Levanté la vista y vi a un niño, de no más de 10 u 11 años, sentado a mi lado. Tenía la piel pálida, los ojos oscuros y el rostro demacrado. Parecía aterrorizado, con las manos agarradas al borde del asiento como si fuera su único punto de apoyo. ¿Qué pasa?, susurré, con la voz apenas audible. Se giró para mirarme, con los ojos abiertos de miedo, y por primera vez, habló. Nos llevan al parque infantil, dijo con la voz temblorosa. Me lo enseñaron en sueños. Solía verlos, a estas cosas, mirando por la ventana por la noche. Personas sin rostro. Venían a mirarme fijamente. Se lo conté a mis padres, pero pensaron que era solo una pesadilla. Pero cuando me dormí, me lo mostraron todo. ¿Quiénes son?, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. Los acosadores, susurró, con una voz apenas audible. Vienen en tus sueños y te hacen pensar cosas horribles. Me dijeron que me suicidara. Lo miré con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo? Negó con la cabeza, pálido. No lo sé. Solo te muestran cosas. Cosas malas. Siempre están observando. Siempre. Me recosté, intentando procesar lo que decía, pero mis pensamientos estaban confusos. No tenía ni idea de qué significaba todo esto, solo que estaba atrapada sin salida. El chico se presentó como Jan. Me dijo que era del otro lado del pueblo, de una parte de Frost Hollow que no reconocía. Dijo que llevaba días en el autobús, sin comida ni agua, yendo de pueblo en pueblo. Es como si no pararan de llevarse gente, dijo con voz débil. Y si te quedas demasiado tiempo, nunca sales. No supe qué responder. ¿Qué podía decirle a alguien que claramente tenía más experiencia que yo en esto? Nos sentamos en silencio, el zumbido constante del motor del autobús mientras avanzaba en la noche. Afuera, el mundo estaba oscuro y desolado. No tenía ni idea de a dónde íbamos, pero la sensación de miedo seguía creciendo, cada vez más profunda, hasta que sentí que me aplastaba. Y entonces, el autobús empezó a reducir la velocidad. Levanté la vista y vi el oscuro desierto que se extendía ante nosotros. Las dunas de arena parecían interminables, y el cielo era de un negro intenso, sin estrellas. Parecía un lugar de pesadilla, un páramo yermo donde no vivía nada. ¿Qué es este lugar?, susurré, casi con miedo de preguntar. La voz de Jan era apenas un susurro. No lo sé, es el parque infantil. El autobús se detuvo, con el motor al ralentí en la silenciosa oscuridad. Una voz femenina robótica se escuchó por los altavoces del autobús, con un tono tranquilo y distante, ya llegamos. El parque infantil. La puerta se abrió con un crujido mecánico y entró un viento gélido. La puerta no volvió a cerrarse, dejando el autobús completamente abierto, expuesto al frío aire del desierto. Jan se levantó, pálido y tembloroso. Tenemos que irnos, dijo en voz baja. No tenemos elección. Asentí, el miedo me paralizaba. No tenía ni idea de lo que me esperaba afuera, pero sabía que era peor de lo que podía imaginar. Bajamos del autobús y nos adentramos en el frío desierto, con la arena arremolinándose a nuestros pies. El aire estaba cargado de un hedor a descomposición y muerte, y una sensación de terror me invadió, como si el suelo bajo nuestros pies estuviera maldito.
Las puertas del autobús se cerraron de golpe tras nosotros, y los toques empezaron a moverse en sus asientos. Sus rostros sin rasgos distintivos miraban al frente con la mirada vacía, sus cuerpos extrañamente rígidos. Una sensación de desesperanza me invadió al mirar a mi alrededor. Este lugar no era solo un desierto, era una pesadilla, y estábamos atrapados en ella. El viento aullaba por el desierto, haciendo que la arena oscura se arremolinara a nuestro alrededor como una nube retorcida y sensible. El aire era inquietantemente frío, un marcado contraste con el calor que había sentido hacía apenas unos momentos. Podía sentirlo calándome la piel, hundiéndose en mis huesos y haciéndome castañetear los dientes. Miré hacia atrás, al autobús, con la puerta aún abierta de par en par, y los pasajeros dentro nos observaban con sus ojos vacíos y sin rasgos distintivos. Los ojos del conductor, esos enormes orbes negros, parecían seguir cada uno de mis movimientos, observándome con el mismo brillo frenético. No tenía ni idea de dónde estábamos, pero de una cosa estaba seguro, no había escapatoria. «Vámonos», susurró Jan, su voz apenas audible por encima del viento. Me agarró del brazo, con los dedos fríos, casi húmedos, mientras tiraba de mí. Tropecé, todavía desorientada, pero no tuve más remedio que seguirlo. No había vuelta atrás. Ya no. Mientras caminábamos, noté algo. El suelo bajo nosotros no era solo arena, sino que estaba sembrado de cuerpos. Cadáveres disecados, momificados por los fuertes vientos, yacían despatarrados a un lado de la calle, con sus cuerpos, antes humanos, retorcidos y contorsionados, como si hubieran muerto con un dolor inimaginable. Sus ojos estaban hundidos, sus cuencas vacías miraban al vacío, sus bocas congeladas en gritos eternos. Ian notó mi mirada y lanzó un grito suave, tambaleándose hacia atrás. «No los mires», susurró frenéticamente, con la voz temblorosa de miedo. «Solo son cuerpos. No mires». No. Pero era demasiado tarde. Ya estaba mirando, con el corazón latiéndome con fuerza. No podía apartar la vista. Había algo extraño en los cuerpos, algo vivo en ellos, aunque estuvieran muertos. De repente, uno de los cadáveres comenzó a contraerse. Su brazo se sacudió hacia arriba, como si cobrara vida, y entonces el sonido, el horrible sonido de huesos crujiendo y carne desgarrándose, llenó el aire. El cuerpo comenzó a agitarse violentamente, sus extremidades retorciéndose en direcciones antinaturales, sus costillas rotas sobresaliendo como púas afiladas. De su pecho emergió algo más. Tentáculos. Negros, resbaladizos y retorcidos, se abrieron paso a través de la carne desgarrada del cadáver, emergiendo de su caja torácica abierta en una masa aterradora y palpitante. Los ojos parpadearon a lo largo de los tentáculos, docenas de ellos, inyectados en sangre y abiertos, parpadeando en patrones caóticos mientras se giraban hacia nosotros. Ian gritó, tirando de mi brazo. «Tenemos que correr», gritó, pero no podía moverme. La imagen de la criatura saliendo del cadáver me paralizó de miedo. La criatura, si es que se le podía llamar así, empezó a reptar hacia nosotros, con sus numerosos ojos fijos en nosotros y sus tentáculos mordiendo el aire. Se movía a una velocidad aterradora, creciendo a cada segundo, y su cuerpo resbaladizo y negro se expandía a medida que se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, Ian me apartó bruscamente y echamos a correr. La arena se levantaba a nuestro alrededor mientras corríamos, y mi respiración se entrecortaba. No me atreví a mirar atrás, sabiendo que la criatura estaba detrás de nosotros, siguiéndonos con su ritmo frenético y demencial. «Vamos», gritó Ian con voz frenética. «Tenemos que llegar al monolito. Es nuestra única oportunidad». No tenía ni idea de a qué se refería con el monolito, pero no le pregunté. No había tiempo. Corríamos, con el viento aullando a nuestro alrededor, las oscuras y sombrías figuras de los acechadores aún observándonos con el rabillo del ojo, sus cabezas borrosas y sin rostro meciéndose como árboles al viento. Oía a la criatura detrás de nosotros, siseando y chillando, el sonido de sus numerosos ojos parpadeando a un ritmo enloquecedor. Sus tentáculos azotaban el aire, derribando dunas de arena y rocas a su paso, y sentía que el aire se volvía más denso y pesado a cada instante. Llegamos al monolito y, al acercarnos, sentí un terror que me recorría la espalda. Lo que teníamos delante era enorme. Se alzaba hacia el cielo, oscuro y amenazador, con paredes que parecían obsidiana pulida, lisas y reflectantes. Pero lo más aterrador era la ausencia de luz. El monolito se alzaba allí, negro como la noche misma, proyectando una sombra sobre todo el desierto. «¿Qué es esto?» jadeé,
con la voz temblorosa. Ian no respondió. Simplemente me agarró del brazo y me jaló hacia adelante. Tenemos que entrar, dijo con urgencia. Es el único lugar seguro. Por ahora. Llegamos a la entrada, una gran abertura que parecía latir con un tenue y misterioso resplandor desde dentro. No se parecía a ninguna puerta que hubiera visto antes. Era como entrar en un mundo diferente, y pensar en ello me llenó de un terror frío y escalofriante. Antes de que pudiera preguntarle más, Ian ya había entrado, y lo seguí sin dudarlo. Una vez dentro, me encontré con una oscuridad opresiva y abrumadora. Las paredes estaban hechas de la misma piedra lisa y negra, que se extendía hacia el cielo. Un leve sonido resonó en la distancia, susurros, como voces que me llamaban desde los confines del monolito. ¿Dónde estamos?, pregunté, y mi voz resonó en la oscuridad. Ian no respondió. En cambio, me condujo a las profundidades del monolito, pasando por pasillos tortuosos y habitaciones misteriosas y vacías. El aire era denso, pesado, con una pesadez sobrenatural. Sentía como si las paredes mismas estuvieran vivas, respirando de una forma que me ponía los pelos de punta. A medida que nos adentrábamos, podía sentirlo. La presencia de algo antiguo, algo vivo, algo que había estado esperando. Caminamos por los oscuros pasillos del monolito, mis pasos resonaban contra las lisas paredes negras. Cada vez que creía oír algo detrás de nosotros, me giraba, pero no había nada allí, solo más oscuridad, más silencio. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo nos observaba, esperando. Ian se movía con rapidez, sus ojos recorriendo nerviosamente el lugar, como si supiera algo que yo desconocía. Me esforcé por seguirle el ritmo, con el corazón latiéndome con fuerza. Había algo profundamente inquietante en aquel lugar, su quietud, la ausencia de vida. El aire era denso, casi opresivo, y podía sentir un leve sabor metálico en la lengua. Finalmente, Ian se detuvo frente a una gran puerta arqueada, que parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Se giró hacia mí, pálido y con los ojos abiertos por el miedo. Aquí es, susurró. Aquí es donde estaremos a salvo. Por ahora. Sentí que se me cortaba la respiración. La puerta parecía sacada de un sueño, o de una pesadilla. Había algo en ella que me atraía, una extraña atracción que me hacía querer caminar hacia ella, pero me resistí. Algo en mi interior me decía que entrar en ese lugar lo cambiaría todo. ¿Qué hay tras esta puerta?, pregunté con voz temblorosa. Ian no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a la puerta y, por un instante, pareció dudar. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, es donde van los supervivientes. Los que no están, perdidos. Perdidos, repetí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ian me miró entonces, sus ojos reflejaban una emoción que no pude identificar. Una vez que el autobús te lleva, no hay vuelta atrás. Quienes no lo logran, bueno, terminan como los cuerpos de afuera. Los acosadores los atrapan, o los engendros estelares. O simplemente, desaparecen. Pero quienes son lo suficientemente fuertes para llegar aquí, sobreviven. Por un tiempo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No había escapatoria. No había salida. Pero antes de que pudiera procesarlo, Ian ya había cruzado la puerta. Dudé un momento, pero el sonido del viento aullando afuera, mezclado con los gritos que apenas podía oír en la distancia, me empujó hacia adelante. Lo seguí, adentrándome en la oscuridad más allá de la puerta. En cuanto crucé el umbral, un viento frío y cortante me golpeó como una bofetada. El aire dentro era más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes, un frío gélido que parecía calarme los huesos. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la tenue luz, pero cuando lo hicieron, vi lo que había más allá. La habitación era enorme, se extendía más allá de mi vista. Las paredes estaban hechas de la misma piedra negra que el monolito, pero allí parecían latir con una energía extraña y antinatural. El suelo era resbaladizo, casi como el cristal, y el aire se sentía denso, lleno de algo que me daba ganas de darme la vuelta y correr. En el centro de la habitación se alzaba una criatura enorme. No se parecía a nada que hubiera visto jamás, enorme, cubierto de suave piel negra, con el cuerpo retorciéndose con innumerables tentáculos. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran enormes, bulbosos e inyectados en sangre, y parpadeaban erráticamente. La criatura parecía estar dormida, pero había algo en ella que me decía que no descansaba del todo. Ian dio un paso adelante en voz baja. Es él, dijo,
con la mirada fija en la criatura. El dios negro. Sentí un nudo en el estómago al oír el nombre. ¿El dios negro? ¿Era esto lo que me había traído hasta allí? ¿Qué es?, susurré con la voz ronca. El rostro de Jan se retorció de miedo. Él es quien lo controla todo aquí. El autobús, los acosadores, el engendro estelar. Todo viene de él. La cabeza me daba vueltas mientras intentaba procesar sus palabras. Apenas podía comprender lo que decía, pero sentía su peso en el aire. El dios negro. La fuente de todos los horrores que había presenciado. Y aquí, en este lugar oscuro y retorcido, dormitaba. ¿Pero cuánto tiempo seguiría dormido? No tenía respuesta. Jan me agarró del brazo, alejándome de la criatura. Vamos, dijo con voz apremiante. Tenemos que movernos antes de que despierte. Sí lo hace. Pero antes de que pudiera terminar, el suelo bajo nuestros pies tembló. Un temblor profundo y estremecedor recorrió el monolito, y sentí una presión fría y sofocante elevarse en el aire. Los ojos del dios negro, esos enormes ojos inyectados en sangre, comenzaron a temblar. No, susurró Jan, con la voz llena de terror. No, no, no. Se está despertando. Tenemos que salir de aquí. Ahora. El pánico me invadió al girarme para correr, pero las puertas se cerraron de golpe tras nosotros, atrapándonos dentro. Intenté empujarlas, pero no se movieron. Sentía el aire cada vez más denso, la oscuridad me oprimía por todos lados. El dios negro se movió, su cuerpo se retorció, su enorme figura se movió con una lentitud antinatural. Pude oír su voz entonces, baja, retumbante, como un trueno en la distancia. No deberías haber venido. La voz no salía de su boca, estaba en mi cabeza. Llenó mi mente, impidiéndome pensar con claridad. No era solo su voz. Era la voz de todo. La voz del monolito, las criaturas, los acechadores, todo. Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza, pero no había a dónde ir. Los ojos del dios negro se abrieron de golpe y vi el caos que estaba a punto de desatarse. Los ojos del dios negro se abrieron de golpe, y por un breve y aterrador instante, creí ver un destello familiar en esos orbes inyectados en sangre y bulbosos. Algo vivo, algo consciente. Un pensamiento retorcido me dio vueltas en la cabeza, estaba mirando a los ojos de una criatura que había visto siglos, que se había alimentado de mundos antes. Y entonces sucedió. Un fuerte crujido sobrenatural rasgó el aire, y el monolito se estremeció violentamente. La enorme figura tentacular del dios negro comenzó a agitarse, sus extremidades se sacudían y estiraban con movimientos grotescos, como una criatura que despierta de un sueño secular. El suelo bajo mis pies tembló como si estuviera vivo, estremeciéndose con la fuerza del despertar del dios negro. «¡Corre!», gritó Jan, con la voz llena de puro terror. No necesité más ánimos. Me giré y salí disparado, con las piernas moviéndose más rápido que nunca. Pero por muy rápido que corriera, el aire parecía cerrarse sobre mí, denso y sofocante, como si las mismas paredes del monolito intentaran atraparme. A mis espaldas, la voz del dios negro reverberaba, no en el aire, sino en lo profundo de mi mente, resonando como un cántico oscuro y retorcido. No puedes escapar. Seguí avanzando, ignorando el pánico creciente que amenazaba con abrumarme, intentando concentrarme en nada más que en poner un pie delante del otro. No podía oír nada más allá del latido de mi propio corazón y el sonido de mi respiración, entrecortada y desesperada. La puerta estaba frente a mí, la única salida, pero se sentía imposiblemente lejana. La presencia del dios negro me presionaba por todos lados, sofocante, como si el propio monolito se hubiera convertido en algo vivo que respiraba, acercándose a mí. Oía a Jan detrás de mí, sus pasos resonando mientras intentaba seguirme el ritmo, pero no me atreví a mirar atrás. Solo quedaba la puerta al frente, el último atisbo de esperanza en esta pesadilla. Pero entonces el suelo volvió a temblar. Tropecé, perdiendo el equilibrio por un instante, pero ese instante fue suficiente. Con el rabillo del ojo, vi un enorme tentáculo, negro, resbaladizo y brillante, que se dirigía hacia mí como un rayo. Se envolvió en mi tobillo con una fuerza que me quemó la piel, tirándome hacia atrás, arrastrándome por el suelo con una fuerza aterradora. «No», grité, con la voz desgarrada por la desesperación. Arañé el suelo, intentando soltarme, pero el tentáculo se tensó, alejándome aún más de la puerta, de la huida. Podía sentir el calor del tacto de la criatura, como fuego abrasándome la carne.
Ian me alcanzó, agarrándome de la mano, intentando apartarme, pero la fuerza del dios negro era insoportable. Vi cómo la puerta se hacía más pequeña mientras yo era arrastrado hacia atrás, impotente, sin poder. Entonces, justo cuando pensé que la oscuridad me tragaría, lo sentí, una explosión de energía, como si el aire mismo se hubiera abierto. El tentáculo del dios negro vaciló un instante, y en ese instante, me liberé de un tirón, usando cada gramo de fuerza que me quedaba. Corrí. Corrí más rápido que nunca en mi vida, la puerta ahora estaba a mi alcance. Podía oír el rugido del dios negro, un sonido tanto físico como mental, resonando en mis huesos, resonando en lo más profundo de mi mente. La puerta estaba justo ahí, a solo unos pasos, y yo. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor al llegar, y tropecé al cruzarla, casi cayendo. Estaba afuera. El desierto se extendía ante mí, el viento aún aullaba, la arena se arremolinaba, pero el monolito había desaparecido. Detrás de mí, la presencia del dios negro se desvanecía en la distancia, una sombra oscura que parecía fundirse en el vasto desierto vacío. Respiraba con dificultad, mi pecho subía y bajaba con cada respiración entrecortada, mi cuerpo cubierto de cortes y moretones, mi mente aún dando vueltas por lo que acababa de escapar. Pero aún no estaba fuera de peligro. Los horrores del interior del monolito aún estaban frescos en mi mente, y sabía que no me iban a dejar ir así como así. Ian estaba de pie junto a mí, con el rostro pálido y los ojos abiertos por el miedo. «Todavía no estamos a salvo», susurró. «Los acechadores, los engendros estelares, vendrán por nosotros». Me giré hacia él, con la mente aún dando vueltas, el cuerpo dolorido, pero la adrenalina aún me recorría el cuerpo. «¿A dónde vamos ahora?», pregunté con la voz ronca. La mirada de Ian era distante, sus ojos llenos de desesperanza. «Solo hay una salida de aquí», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero no es lo que crees. Es peor que todo lo que has visto hasta ahora». Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca. El desierto que nos rodeaba estaba en silencio ahora, el viento se aquietaba, pero el miedo, un miedo antiguo e inquebrantable, seguía aferrándose a mí como una segunda piel. «Tenemos que ir al parque infantil», dijo Ian con voz temblorosa. «Es el único lugar donde podríamos sobrevivir». Lo miré con el corazón encogido. El parque infantil, el lugar que había mencionado antes. El solo nombre me dio escalofríos, pero no tenía otra opción. «¿Qué es?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ian se giró hacia mí, con el rostro sombrío. «Es a donde vamos los últimos de nosotros, antes del fin». «Pero no es lo que imaginas. Ya no solo huimos del dios negro. Huimos de todo». Y así, emprendimos nuestro viaje, a través del desierto silencioso, hacia el único lugar que podría ofrecernos una oportunidad de supervivencia, el corral. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no sería un lugar seguro. Sería la última parada en un camino del que ninguno de nosotros podría escapar. Los horrores del dios negro y la pesadilla que le siguió apenas comenzaban.